Bueno, me encuentro con el doctor Carlos Laje. Carlos, es un gusto tenerte en el programa, es un placer. Realmente hoy pensaba, qué lindo que te iba a encontrar. He tenido la oportunidad de hablar de tantos temas, pero siempre quedaba dando vuelta y hoy, bueno, gracias a Dios, creo que hay un despertar también de muchas personas hacia estos temas que tanto nos interesan. Y bueno, y sobre todo esto de encontrarnos con gente que está en constante, afinidad con una enfermedad que tiene que ver con el cáncer. Hasta lo digo y me cuesta decirlo, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, la verdad que primero el agradecido soy yo. Veníamos comunicándonos por los medios digitales y también para mí era una gran expectativa y una alegría intercambiar con vos esta nota y la verdad que, bueno, en un encuentro de estas características y en un entorno geográfico como nos encontramos, bueno, es difícil decir que uno se encuentra mal. La verdad que estoy muy, muy contento y a su vez también muy agradecido a los organizadores del encuentro de Sana Sana y fundamentalmente, bueno, tratar de contar un poco de lo que me dedico, que es que es la divulgación científica, digamos, ¿no? O sea, es que hoy lo comentaba con un colega en otra radio y yo digo, qué loco lo que está pasando y qué bueno y bienvenido todo, ¿no? Esto de también, primero, en el sur de nuestro país se ha creado un hospital todo con medicina mapuche ya hace un buen tiempo. Estamos como de alguna manera fusionando esto de la receta de la abuela y la medicina tradicional. Ya no se habla más de una cosa alternativa, sino una cosa complementaria. Esto que sucedió hace muy poquito en la rural de Palermo con el cannabis. Entonces yo digo, qué bueno que hoy hasta podamos empezar a través de los medios también a dar a conocer estas cosas que de pronto nos pueden ayudar de mucho a quienes lo padecemos o a quienes tenemos algún familiar con una enfermedad tan terminal, ¿no? Sí, la verdad que para mí Argentina de a poco cada día me sorprende más y a su vez me alegro porque los que de alguna manera venimos hace muchos años planteando este término muy conocido en algunos otros países del mundo, pero que se llama la medicina integrativa, que es tratar de fundamentalmente unir todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de la medicina occidental o la medicina convencional con las prácticas vinculadas a la medicina oriental o medicinas tradicionales o milenarias. Creo que más que traccionar para generar separaciones, hay que trabajar en integrar, digamos. Y en esa integración uno se encuentra con novedades tecnológicas y de innovación científica muy importante y también se encuentra con, como voy a decir, que ya más que recetas de la abuela son recetas milenarias que vienen comprobadas desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, estamos realmente viviendo a mi entender, como una especie de bisagra científica y biológica, porque ni fue totalmente exitoso todo lo que propuso la industria farmacéutica y médica sintética o convencional en los últimos 100 años, ni tampoco creo que hay que pasarse a una medicina rústica que no termine de solucionarle el problema a las personas. Y en relación con lo que vos planteás con el cannabis y con la Argentina, realmente, bueno, la mayoría de la gente me conoce y me reconoce como un investigador y un conocedor del cannabis y ya casi hace 8 años, desde el 2011 que estoy trabajando con todo esto, vivimos lo que fue en su momento la explosión de la ley de cannabis medicinal actual y realmente encontrarse con 3 días en la rural con una expo cannabis, creo que son la mayoría de las cosas, grandes avances, le diría, culturales, pero que de alguna manera dejan un sabor agridulce porque
considero que falta todavía una vuelta de tuerca con una posición más clara y una posición más contundente desde el punto de vista político en lo que tiene que ver la regulación y por ende la integración de esta sustancia a lo que es la población en general. Creo que el acceso al cannabis es controvertido, porque por un lado encontramos una expo en la rural, en un lugar a su vez emblemático como puede ser la rural, y por otro lado encontramos a mucha gente presa por haber cultivado una o dos plantas. Entonces creo que para el gobierno actual, para el gobierno que vendrá, para los políticos en general, ya no tanto del poder legislativo, porque el poder legislativo se expidió y por unanimidad en la ley 27350 hizo la ley de cannabis medicinal. Yo creo que hoy está en manos del poder ejecutivo nacional, sea del signo político que sea, regular de una forma integral, como lo han hecho ya en casi de 200 países que componen las Naciones Unidas, casi 40 países el cannabis es legal en sus distintas facetas y la mayoría de esos 40 países son del primer mundo. Digamos que en ese sentido creo que Argentina está con un gran avance cultural, un gran avance popular sobre la sustancia del cannabis, pero me parece que la política ejecutiva le falta de alguna manera generar algunos resortes técnicos con cuestiones vinculados al acceso, digamos, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Porque te escucho a vos y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer también a gente que estudia el tema de la pitoxina que se ha estudiado en Argentina y la que se ha podido llegar a elaborar, lástima que todavía no se puede exportar y demás, o de consumo en Argentina, es la mejor del mundo. Tenemos conocimiento de que en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania se estudia como materia de posgrado, por ejemplo, la pitoxina de un profesor que la pudo extraer en su estado más puro, ¿no? Este veneno de la abeja que la pudo llegar a crear. Y vos decís, y qué loco que todavía nosotros ni siquiera lo podemos poder utilizar, ¿no? Entonces yo te estaba por preguntar justo en qué momento nos encontramos en Argentina con respecto al cannabis, y de alguna manera lo dijiste, y cómo podríamos mejorar esto, cómo podemos hacer para que, bueno, ¿es por falta realmente de desconocimiento que por ahí, a lo mejor de acuerdo a tu visión, no se llegue a cumplir con este requisito que falta para ayudar a tantas personas que lo estarían necesitando? Mira, mi posición en tantos años, 8 años parecen una eternidad y por otro lado no son nada, y a 2 años de ser sancionada la ley, es un parpadeo, digamos, en lo que puede ser la historia, digamos, ¿no? Yo en este momento tengo una posición un poco más radical en el sentido de que Argentina no tiene que inventar absolutamente nada, sino que tiene que reflejarse, por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos por no nombrar estos casi 40 países que te digo, pero Argentina tiene un ejemplo muy, muy interesante justamente al frente de Buenos Aires, que es Uruguay, digamos, ¿no? Que lleva 4 años de la despenalización y la regulación total de la planta de marihuana y de cannabis, no solamente para uso medicinal, sino también para uso recreativo y uso industrial, que ese es otro tema, que es un tema también controvertido, pero muy interesante discutir. Pero si nos vamos un poquito más lejos y donde son las dos leyes son muy parecidas, Canadá tiene la misma ley de liberación total de la planta y de regulación total de la planta. Y Canadá no podemos decir que sea un país improvisado, y justamente el ser también un país muy vinculado con la colonia británica, digamos. Entonces, yo creo que lo que a Argentina le pasa es, por un lado, bueno, es lógico que una sustancia de estas características, con 100 años de prohibicionismo, tenga un prejuicio o una ignorancia popular grande. Pero sería inocente o sería de ingenuo, y uno cuando lleva muchos años de esto ya no se puede callar, es que lo que es la dirigencia política o empresarial argentina no pueda llegar a un acuerdo en una regulación integral del cannabis donde puedan existir o coexistir.
Claro. lo que se llama el autocultivo regulado, lo que tiene que ver con la producción pública. En Argentina tenemos 34 laboratorios públicos de medicamentos genéricos, la unión entre laboratorios públicos y privados, la unión de capitales externos con capitales nacionales, y todo lo que tiene también que ver después con una cuestión básica, que es el acceso geográfico y económico a esta sustancia, porque si esta sustancia va a ser tomada por lo que se denomina la industria solamente para algunos muy en particular, nunca vamos a poder terminar con lo que es la industria, si se le puede llamar ilegal, o la industria marginal, porque no todo el mundo puede, como es lo que hoy se permite, comprar una sustancia que viene de Estados Unidos, que entre una cosa y otra, por mes a una mamá, para que un nene deje de convulsionar, le termina saliendo $500. Esa mamá, de una forma u otra, va a recurrir a algún tipo de mercado, o lo va a hacer ella, o lo va a comprar, o lo va a conseguir de un cultivador solidario. Entonces, creo que bueno, no estamos tampoco en el mejor momento del país desde el punto de vista socioeconómico y político para a lo mejor pedirle en este momento a los gobernantes o a los políticos definiciones categóricas. Me parece que posterior a las elecciones y un poco resuelto los próximos 4 años de quién serán las personas que gobiernan el país, van a tener que tomar cartas en el asunto, sobre todo porque el cannabis es una sustancia bastante particular, que ha generado a diferencia de otras sustancias que son impuestas más de arriba hacia abajo, el cannabis apareció muy fuerte desde la población y sobre todo de las madres de abajo hacia arriba, que fueron las que generaron toda esta movida. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy parecido a Uruguay en la creación de lo que en Uruguay se llama IRCA, que es el Instituto de Regulación del Cannabis. Hay que crear un instituto que regule, que una en esa mesa a las organizaciones públicas, privadas, del tercer sector, organizaciones de pacientes, organizaciones de científicos, al INTA, al CONICET, todo lo que la propia ley hoy dice, pero que fundamentalmente, más que quedar plasmado en un papel y a la hora de tener acceso, porque en el cannabis hay mucha publicidad, todo el tiempo se habla del cannabis, todo el tiempo se habla del cannabis, y la gente cuando se pregunta, bueno, ¿y dónde consigo el cannabis? Ya que pareciera ser que sirve para todo. ¿Dónde lo consigo? Y ahí la gente se encuentra con una barrera, que es que el cannabis hoy uno no lo puede ir a conseguir en ningún lugar desde el punto de vista legal, que no sea importándolo de Estados Unidos. Es la única forma legal. Si dejamos por mucho tiempo que eso siga siendo así, el mercado que se le podría decir no formal, porque no creo que la palabra sea ilegal, porque condenar a un cultivador solidario o condenar a una mamá por darle cannabis a su hijo que le para las convulsiones, o como voy a decir recién, a un paciente que está en sus últimos momentos de vida y le mejora la dignidad en su muerte, me parece que el cannabis está atravesado por una serie de multiplicidad de factores políticos y económicos muy fuertes a nivel mundial, pero creo que esos poderes tendrían que concentrarse en que no van a terminar de dejar de hacer negocio, pero tendrían que concentrarse fundamentalmente en una cuestión sanitaria y más de salud pública y en la gente, porque no es que estamos hablando de una sustancia que si tengo ganas para divertirme no, la tomo o no, que si tengo ganas de comerla o no. En muchos de los casos es vida o muerte. Exactamente, y sobre todo que tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo y lo que pregono, y eso también me ha traído muchos inconvenientes, me ha hecho pasar por situaciones de bastante tristeza y que después se transformaron también en un poco en alegría. Lo que propongo es que se llame a una gran mesa de concertación, como se hizo por ejemplo en Chile, donde se sentaron en esa mesa representantes de la sociedad en su conjunto, gobiernos, sectores privados, provincias, usuarios. Fíjate vos
cómo Jujuy avanzó en una ley de una sociedad del Estado, que podamos estar de acuerdo o no, pero lo han hecho, veremos cuáles son los resultados. San Juan está haciendo un camino parecido. Bueno, en general está pasando en Argentina algo muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos pasa una cosa muy paradójica, que es que federalmente el cannabis es ilegal, y en cada uno de los estados es la mitad de Estados Unidos totalmente legal. Entonces Argentina me parece que está pasando por una situación parecida. Las provincias están legalizando el uso, la producción, pero a nivel nacional el cannabis sigue siendo ilegal. Yo creo que esto también tiene que llamar a una reflexión de tener un poco de paz, tener un poco de paciencia y ver cómo se desarrolla. Lo que pasa que, y en este sentido más te lo digo como papá y te lo digo también como médico, es muy difícil pedirle paciencia a alguien que le duele el físico, que le duele el espíritu y que le duelen las emociones. Es muy difícil pedirle paciencia a una mamá que su nene no deja de convulsionar. Es muy difícil pedirle paciencia a un paciente que no deja de dolerle su físico. Y es muy difícil pedirle paciencia a una persona que con Alzheimer volvió a reconocer a sus familiares. Entonces, en ese sentido, creo que la gente que tiene el verdadero poder de definición de esto, no creo que la salida sea criminalizarnos. Nadie hace nada en este contexto con una actitud de narcotraficante o con una cuestión de crimen organizado. En realidad son expresiones, algunas más organizadas y otras más individuales, de necesidades de paliar el dolor. En ese sentido, lo que necesitamos es que los que tienen la capacidad de regular esto, que es el Poder Ejecutivo, escuche ese dolor, que plantee una serie de propuestas, y después lo que se puede hacer es ir perfeccionando de alguna manera esa reglamentación o esa ley. Yo creo que en ese sentido, pasadas las elecciones, Argentina se va a deber una discusión seria, y mi propuesta sigue siendo la que propongo casi desde el 2011, cuando ni siquiera se conocía el cannabis en la Argentina, que es llamar a una concertación nacional de cannabis medicinal, y en una mesa, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo todos, porque a lo mejor es muy difícil, porque tenemos posiciones muy encontradas, pero creo que hay que trabajar en las coincidencias y tratar de pulir las diferencias, y algunas a lo mejor son irreconciliables, pero vamos a estar unidos en una coincidencia, que es ¿cuál? El cannabis puede mejorar la dignidad y la calidad de vida en una persona, y puede mejorar el proceso de lo que se le puede denominar muerte digna, digamos, ¿no? Y en muchos casos hasta sanarse, porque yo he tenido la oportunidad en mi programa de entrevistar a personas que ahora, recientemente, de no hablar, hasta esta oportunidad de poder emitir un sonido y empezar hasta a cantar, que voy a decir, ¿por qué no? ¿Qué más es posible? He tenido la oportunidad hace un tiempo atrás de entrevistar al doctor Carrillo, ¿no? Que ya él no ejerce más, pero en un momento le pregunté qué pensaba él, un médico tan grande, tan conocido entre nosotros y con tanta experiencia, de la medicina homeopática o de la medicina complementaria, porque tampoco es homeopatía. Se trata de que si él me dijo, mira, lo que él me respondió, mira Marisa, yo no sé si se curaron por mi tratamiento, si se curaron por el agua bendita que algún familiar le trajo de México, o por qué se curaron, pero se curaron, o porque creyeron en ellos mismos, pero se sanaron. Y si logré sanar a algunas pacientes que estaban con un cáncer ya muy avanzado y demás, y se lograron sanar, ¿por qué no? O sea, venimos a esta vida, nadie puede ir a Dios y decirle, te compro 2 días más de vida.
vida. Eso es el destino, Dios, no sé, el que cree en Dios, el que no, no sé. Pero nadie puede decir voy a vivir más o menos. A lo mejor dentro de 2 minutos ninguno de nosotros dos estamos más acá, en esta vida, en este plano. Pero en definitiva, este tiempo que vivamos acá, que lo veamos de esta manera, con plenitud, con poder esto de vivir en alegría, pero además con una mejor calidad de vida. Y de eso se trata, ¿no? Tanta gente que está investigando, este señor de la pitoxina, este profesor, hace 30 años que está investigando el veneno de las abejas en nuestro país. 30 años de experiencia con libros escritos que ni siquiera se han publicado en Argentina, se han publicado en distintos países del mundo, en otros idiomas. Y yo digo, tuve la oportunidad porque lo conocí, porque gracias a este programa he logrado ponerlo en contacto con gente de otros países, y él me logró poner en contacto con... Si de eso se trata la vida, nada más y nada menos. Y acá en Argentina yo le podría curar el dolor a la persona que tengo al lado con solamente que tome 2 gotitas de esa pitoxina. ¿Y por qué no? Y no lo puedo hacer. Es muy loco esto, ¿no? Y bueno, y seguramente quienes nos están escuchando estarán pensando en cuánto de nosotros o de nuestros familiares, porque todos de una u otra manera tenemos a alguien que lo está necesitando, ya sea para el dolor de un hueso o para una enfermedad como esta que todavía hasta nos cuesta nombrarla y decir el cáncer, ¿no? Y bueno... Mira, yo creo que vos estás siendo muy clara. Me parece que hay que definir muy bien cuáles son los intereses, digamos, ¿no? Hay intereses corporativos que son más que respetables y cada uno sabrá cuáles son las elecciones de vida que decide, que tienen que ver con el capital y que tienen que ver con grandes corporaciones, la industria farmacéutica, que tiene sus planes de acciones y que son respetables y cada uno sabrá cómo se los regula o no. Pero también hay otra parte que es muy difícil olvidar, que tiene que ver con las necesidades que tenemos nosotros como raza y nosotros como seres humanos, porque también lo dije como raza en el sentido y como reino, porque también esto funciona mucho, sería muy largo hablar de qué es el cannabis y qué es lo que es el cannabis que tenemos adentro, que se llama endocannabinoide, porque tenemos un cannabis interno que nosotros producimos. Hay un cannabis que no viene de la planta, sino que nosotros tenemos adentro nuestro, que es el que, porque se pierde, porque baja en la sangre, uno se desequilibra y por eso necesitamos el cannabis de afuera, que ese sería todo un tema para una charla diferente, pero se llama anandamida ese cannabis, que es una molécula que descubrieron por la década del 90, que es un cannabis interno que produce nuestro cuerpo, que tiene la misma composición molecular que el que sacamos de la planta. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de complementar. Digamos, si yo doy un analgésico o doy una quimioterapia y no obtengo resultado, y con algún tipo de la sustancia como la que vos planteás, ya sea el cannabis o cualquier otro tipo de sustancia, puedo complementar y mejorarle esa calidad de vida a una persona, no es una puja de intereses entre este sí o este no. En el cannabis en particular, lo que llama la atención, que mucha gente se agarra de ese tema, y ahí sí coincido con vos, que es ignorancia o tratar de tapar algunas cosas, que es la famosa evidencia científica. Sería un poco ingenuo creer que un país como Canadá haya legalizado al cannabis en todo su uso sin evidencia científica. La evidencia científica con el cannabis tiene que ver en más de 3.000 artículos científicos a nivel internacional y con más de ya 50 años de estudios científicos sobre su mecanismo de acción y su uso. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que es, tengo la sensación de que nos encontramos en una puja de intereses versus empatía. Y para mí tenemos que tratar de unir, reconocer cuáles son esos intereses, aunque no lleguemos a descubrir cuáles son ciertos intereses ocultos, porque no somos investigadores privados. Por lo menos en mi caso soy un humilde y simple médico que trata de mejorar la calidad de vida de la gente, pero fundamentalmente también con la empatía hacia el otro. Entonces, lo dije al principio, creo en la medicina integrativa. Si nosotros salimos de acá y nos atropella un auto en la ruta que tenemos acá al lado, no le voy a dar cannabis o voy a pedirle que meditemos. Subirá una ambulancia y llevaremos al hospital de urgencia y será una cirugía de urgencia. Pero posterior en la rehabilitación de ese paciente, que yo tenga opciones alternativas o complementarias a la medicina convencional para que esa persona mejore su calidad de vida,
No veo cuál sería el inconveniente. Y sobre todo, el extremo de la criminalización y el riesgo de ir a la cárcel. Porque en general uno va a la cárcel cuando comete algún error y alguna equivocación, algún delito ante el código. Por eso es que yo siempre digo que a veces las leyes no están tan en concordancia con la justicia, digamos, ¿no? Porque si uno comete un delito, seguramente lo tiene que pagar, en este caso, si es una cuestión con la cárcel, pero no algo que tenga que ver con una sustancia o con una serie de sustancias, porque no nos quedemos en el cannabis. Si yo hoy hago algo con una sustancia que no está autorizada, yo puedo ser, si soy médico, sancionado como ejercicio legal de la medicina. Y si no soy médico y soy un terapéutica que la aplico, la sanción es mucho más grave porque es usurpación de título. Entonces, ¿cómo yo voy a criminalizar a una persona que, por ejemplo, le pone apitoxina, como vos estás diciendo, y pueda estar en riesgo de tener una sanción tanto penal o económica desde el punto de vista civil a alguien que le está haciendo el bien a alguien en una sustancia que vos también nombraste recién como la homeopatía, que hoy está cubierta por la seguridad pública y privada en Alemania? Entonces, y no te estoy hablando que en un país del sur del Congo, digamos. Entonces, en ese sentido, en lo único que ha avanzado la medicina convencional es en reconocer como una práctica de segundo nivel médica la acupuntura. Y hasta ahí se quedó, pero que tenés que ser médico para hacer acupuntura. Si vos no sos médico y haces acupuntura, estás haciendo usurpación de título. Digo, es un tema para no acabar, digamos, ¿no? Pero yo lo que planteo es, me parece que las sociedades científicas, me parece que la comunidad, me parece que los gobiernos, me parece que todos como comunidad nos tenemos que sentar a una mesa y ponernos de acuerdo.